Un buen día, soy Salvador Laguán y hoy les voy a exponer sobre los modos derivados para adquirir. Este modo de adquirir significa que se logra por transmisión de los derechos de una cosa de un propietario anterior a un propietario posterior. Dicho de otra manera, de un propietario a otro propietario nuevo. Y esto se logra mediante la tradición y la sucesión. La tradición se encuentra en el título 6, que es de la tradición el registro de la propiedad, raíces e hipoteca. En el capítulo 1 de las disposiciones generales del Código Civil, en el artículo 651. Esta hace relación a que la tradición es un modo de adquirir el dominio de una cosa y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio y por otra parte la capacidad de intención de adquirirlo. Lo que se dice del dominio se extiende a todos los derechos reales de la cosa que se adquiere. Los requisitos para la tradición los encontramos en los artículos 653, 654 y 656 del Código Civil. Los que hacen referencia para que la tradición sea válida debe ser hecha voluntariamente por el tradente o por su representante. Asimismo, se requiere el consentimiento del que adquiere la cosa o el consentimiento de su representante. En otras palabras, debe existir un mutuo consentimiento para hacer válida la tradición, tanto como el que cede los derechos como el que los adquiere. Para que la tradición tenga fundamento, se requiere de un título traslácito de dominio. Este puede ser una venta, una permuta, una donación, etc. Este título le da respaldo a la tradición. Además, se requiere que el título que respalda la tradición sea válido respecto a la persona a quien se le confiere. Para poder hacer la adquisición por tradición de las cosas corporales, muebles, se deberá cumplir con lo establecido en los artículos 665 y 666 del Código Civil. El segundo modo de adquirir de forma derivada es la sucesión. Esta puede ser por causa de muerte o por donaciones entre vivos. Si se sucede en virtud de un testamento, la sucesión se llamará testamentaria, pero si es en virtud de las leyes, se llamará intestada o abintestada. Esto lo veremos en el artículo 953 del Código Civil. La sucesión de los bienes de una persona se abre al momento de su fallecimiento, en su último domicilio, salvo los casos expresamente exceptuados. Esto lo encontramos en el artículo 956 del Código Civil. En toda sucesión por causa de muerte, para llevar a efecto las disposiciones del difunto o de la ley, se deducirá del acervo o masa de los bienes que el difunto dejó, incluyendo todos los créditos o deudas. Para esto debemos tomar en cuenta, primero, las costas de la publicación del testamento, si lo hubiere hecho, y de las demás anexas a la apertura de sucesión. 2. Las deudas hereditarias. 3. Los impuestos fiscales que gravan toda la masa hereditaria. 4. La asignación alimentaria forzosa. Esto lo encontramos en el artículo 960 del Código Civil. Para las sucesiones intestadas, se deben tomar en cuenta las reglas relativas a estas, que las encontramos en los artículos 981, 982, 983 y 984, 988 del Código Civil. Las leyes reglan la sucesión en los bienes que el difunto no haya dispuesto, o si lo dispuso, no lo hizo conforme al derecho, y no ha tenido efecto sus disposiciones. La ley no atiende el origen de los bienes para arreglar las sucesiones intestadas o gravadas, con restricciones o reservas.
En las sucesiones intestadas no se atiende al sexo ni a la primogenitura. Se sucede de manera habitestario, ya sea por derecho personal o por derecho de representación. Los llamados a sucesión intestada son los siguientes. Primero, los hijos del padre, la madre o el cónyuge y en su caso el conviviente sobreviviente. Segundo, los abuelos y demás descendientes, los nietos y el padre que haya reconocido voluntariamente a su hijo. Tercero, los hermanos. Cuarto, los sobrinos. Quinto, los tíos. Sexto, los primos hermanos. Y por último, la Universidad de El Salvador y los hospitales. Por mi parte ha sido todo. Pasen un buen día.